Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Y hoy queremos estudiar nuestro curso bíblico el versículo 9. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio. Entonces, queridos amigos, esto es lo que nos presenta aquí este versículo 9. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino. Había convertido entonces el agua convertida en vino sin saber de dónde procedía. Ciertamente el maestro Sala, él no sabía de dónde provenía este vino. Los sirvientes sí lo sabían. Vaya, en Macuria lleva como el Señor actúa, pero desde la sencillez, decíamos, desde lo humilde. Ubebea en la oyesa, acá ubebea en la y bueno, así entonces en este versículo 9 vamos a mirar un poco nuestro contexto bíblico. En primer lugar, la palabra que aquí aparece es semeion, o si no también la palabra tabar, tabar también aparece, o emuná, o linos, o inos, que es el vino, ¿verdad? El versículo describe el instante de la revelación silenciosa del milagro, el punto en el que la materia obedece al verbo dabar. Entonces, palabra que actúa, porque eso es lo importante. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Entonces, como en silencio, dice, en silencio, eco ya puede ti estruendo, que esto es tante a mí, ave, va evaluar cuevera, sino que es solamente, es tante amigo, guasayue, no hay cuaina, viste que es silencioso, es enigmático. Y digo una vez piensa ella, en guasati vaso y mi, tante amina coa, mina coa, y no minta. Entonces, como para probar, saber qué es lo que hay aquí, ¿verdad? Y entonces, este milagro en realidad se está mostrando de una manera muy silenciosa. Nadie ya puede estruendo, lleva. Todo el mundo ve la gente, ve milagro, ave el agua, ya convertía en el vino, lleva, venían de yarama mío, ya puedo, nombre, trompeta, flauta y todo lo que sea, ya por la pananaña, boca putre. No. Aquí entonces sencillamente, bebé, lleva eso, estate amigo, bate coa eso. Y así entonces, queridos amigos, esta manifestación, el signo de Jesús, ciertamente, que se vuelve en una manifestación. Y el maestresala es el testigo, es decir, el que prueba. Aquí se dice geusámenos, saboreando, experimentando.
Esto también es interesante, ¿verdad? Porque en el griego el geusámenos, experimentar, geusámenos, el comprobar, el saber, el saborear. Tiene ese sentido, queridos amigos, de pe milagro y coa. Ñandé, entonces como que saboreamos, ¿verdad? Como que entendemos. Ñandé lleva. Es como el catador del vino. Mira, ñandé, lleva por ahí, lleva. Mira, y valeo, mira, y nada, ñandé, que estaba en la escuela explicar por una vez, ñandé, lo que significa el catar el vino. Algunas veces cuando dejo bebés a le yugati vino, lo que sea, o abrinde, a michimio, moinde, catajan más, lleva. Ya se me ponaba si no está picado, si se acepta, si está bien o lo que sea. Y bueno, a veces la geusámenos, saboreando, experimentando. El resultado de la palabra de Cristo es lo que hace entonces que esa agua se convierta en el vino. No vio, el maestresala no vio el proceso, pero participa de la evidencia sensible del milagro. ¡Cuán interesante! El maestro Sala entonces participar de la evidencia de ese milagro. Upeañande ya aplicada a la religión, ya aplicada a la comunidad, ya aplicada a la lo por ejemplo, betica uama grande lo lleva. Hoy es el milagro, es decir, con el esfuerzo, con la lucha sale de ese vicio. Entonces, el maestro sale probó del agua convertida en vino. Entonces, geusámenos, un poco lleva. Pero ese saborear quiere decir que toda la familia después, entre comillas, saborea, es decir, oñayandupona, da ahí pero cuerante, hina del vicio, la coanga hoy atajina. Sino que antes no te oiga. Hamba eres porque vende la pichaca, vean más lleva y yajelo, pongo poti, pa que virorio ya pues lleva, que lleva ahí. Y entonces ahora, sin embargo, todos saboreamos. Ya hoy, lleva, ya hoy, en día. Añande hoy ahí, entonces, ñande, ya voy a mí lleva, o sea, ya voy a estar tranquilo, ñande agua, en síntesis. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo. Entonces, queridos amigos, aquí lo que estamos viendo es el contraste entre lo que uno al comienzo conoce que era otra cosa y lo que ahora sucede. La ignorancia de todo ese proceso, pero que ahora de repente abro los ojos y me doy cuenta que es una nueva realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Quiero decir que sí.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Decirle a Jesús, mi fe se está muriendo, mis ganas de vivir están muriendo. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. ¿Quiénes quieren un milagro? A ver, levanten la mano. Y el maestro, escuchando tu pedido, viene hoy hasta tu casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi, que significa niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Que el Señor en esta noche levante muchas vidas, muchos matrimonios, muchos hogares. Que el Señor levante, te dé ánimo, te dé fuerza y ganas de servir. Amén. Bendito sea Dios. El aplauso a Él. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 2, versículo 9 del Evangelio de San Juan. Versículo 9, cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio. Bueno, y aquí decíamos que hay todo un contraste entre su ignorancia, porque hay cambio y el conocimiento ciertamente de los sirvientes que expresan la paradoja teológica de la fe, es decir, el emuná. Los humildes que aquí obedecen, porque ellos conocen el origen, de dónde viene. Muchas veces nosotros, como está haciendo el maestro Sala, es el poderoso, el que tiene el poder, es el que organiza, el que está al frente, pero muchas veces no hay cuaya. Y entonces algunas veces lo único que saben hacer es juzgar, y es justamente lo que va a hacer este maestro Sala. Juzgar solo ya percibiendo el resultado. ¿Cuál es el resultado que tenemos ahora? El agua transformada en oínos, es decir, en vino, simboliza el paso de la antigua situación, de la antigua vida que tenía esa persona, que teníamos nosotros, porque pero ya aplicaba Peñandereco Bebe, lleva a la plenitud de la gracia, que recibimos gracias justamente a ese milagro. Dentro de nuestro contexto histórico, aquí la palabra berit, alianza, Torah, neuma, architriclinos, todo esto en la tradición israelita. El vino estaba vinculado a la alegría mesiánica, al cumplimiento de la alianza, por eso el berit es importante. Y los profetas, Amós por ejemplo, Joel, anuncian el tiempo del Mesías como una era en la que el vino correría en abundancia. El vino, ¿verdad?, que corre en abundancia. Eso Amós capítulo 9, versículo 13 nos habla de esta nueva propuesta. Entonces, el maestresala, figura de autoridad del banquete, representa la institución religiosa de su tiempo. Conoce las normas, pero no reconoce el espíritu, es decir, la ruaj que existe aquí, queridos amigos. Ese viento nuevo que sopla. El maestresala dice, no conocía. Los sirvientes, es decir, los que están detrás del reino de Dios, pero que cada hina lleva peoñembo, hoy sai. Aquí algo nuevo está pasando. Y siempre la fuerza y el ruaje, el espíritu, porque dice, nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va, y San Juan, pero yo no veo de sin embargo, actúa siempre de una manera que mueve nuestra estantería, mueve todo, ¿verdad? El hecho de que los sirvientes sepan de dónde viene y el vino, de esta manera está estableciendo esta dialéctica histórica entre la Torá y la revelación interna por medio del Espíritu, esa revelación que llega a lo más profundo, una revelación interior, queridos amigos del neuma. Por lo tanto, el milagro se comprende desde la obediencia, no desde el rango. Porque se la manda, se abre la maestra, pero no entendé, porque vos estás ahí simplemente para juzgar, sos el catador, Sin embargo, el otro, el sirviente, estuvo desde el proceso. Primero le dice, hagan lo que él les diga. La mujer que le dice, hagan lo que Jesús les diga. Bueno, todo un proceso, bueno, la tinaja, bueno, no meteo en la balde,
no metió en la pozo, no metió en la tal vez saquen, ¿viste? Todo son procesos que tienen que ir haciendo los sirvientes. Y por lo tanto, ese boicope milagro, vea. Bueno, vamos a ver, sí. Sí. No es o no es vivino. Bueno, ¿viste? Sigue siempre en el proceso, donde va a haber un testigo y donde va a haber alguien que va a juzgar y que es el maestro Sala, pero muy bien. Dentro de nuestro aspecto cultural antropológico, este milagro, el safar o economía, nefesh, aletheia, culturalmente probar el vino significaba discernir su origen y calidad. El catador, recatar ella. Y en la antropología bíblica, saborear no es solo el gusto físico, ¿verdad? Sino el acto de conocimiento experiencial, experimentar, y eso es lo que se dice el safar, percibir, es contar, comprender, la safar. Y aquí el maestro Sala encarna la razón humana, pero que está desconectada del misterio. Queridos amigos, esto es demasiado espectacular, ¿verdad? Dentro de una explicación teológica, cómo se va utilizando la simbología. Porque el maestro Sala, él no sabe el proceso. Y por lo tanto, lo único que él está haciendo es desde la razón, está haciendo el safar, está probando, está testando, está catando. Pero él lo hace ¿desde dónde? Lo hace desde su razón. Sin embargo, el sirviente ya no, porque el sirviente comenzó con la obediencia. Doy cuaima boicota ajina que lleva. Obedecente. Hoyapo la ña de yara es. Y entonces sabe del misterio y va mucho más allá. Y este es el misterio que experimenta, queridos amigos, el aspecto del encuentro. Tiene que haber un encuentro con Dios. Y no solamente un catás o un probar para saber lo que hay detrás de esto, de un aspecto humano o simplemente de la razón. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios no grita, Dios susurra, y a veces susurra desde el barro, desde el dolor. La fe es un caminar con piedras, charcos y abrazos inesperados. Dale una oportunidad a Dios que te espera sin juzgarte. Papa León XIV.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Hoy sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída y dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera nada? Me despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2 y el versículo 9 nos dice: cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los sirvientes sí lo sabían, que habían sacado el agua, entonces se dirige ahora al novio. Vamos a ver después en el versículo 10 qué es lo que le va a decir, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que esta estructura del texto que se nos presenta en estos versículos plantea, queridos amigos, la oikonomía, es decir, es la economía de salvación. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden propuesto en el plan divino de Dios? Dios se revela de modo que la aletheia, la verdad desvelada, la verdad que se muestra, la aletheia, la verdad pero revelada. Esa es la famosa emuná, ¿verdad? El amén, la certeza de lo que está sucediendo en la vida y de lo que nosotros podemos ver. Una verdad desvelada, entonces. Por lo tanto, hay una antropología de revelación. Antropología de revelación, UPA dice entonces, el antropos es el hombre que es capaz de llegar haciendo un proceso de salvación, es decir, plan de salvación, llegar a esa verdad que el Señor nos quiere transmitir. Ahora, queridos amigos, esto nos ayuda, ¿verdad?, a entender, sobre todo en este versículo, esta antropología, porque solo quien sirve, solo quien sirve puede ver los procesos de la gracia. El que no está al servicio de los demás, diga tú, ahí voy, nunca la ves ya. Un proceso de gracia. El proceso de gracia nosotros lo vemos en la medida en que nosotros comenzamos a hacer este camino necesario. Desde el primer momento, hagan lo que Jesús les diga. Entonces les dice, llenen, llenen, no la pozo, no la balde, de la obedecen todo el proceso. Y por eso que dice aquí que solo quien sirve, solo quien hace, solo el que moja la camiseta, queridos amigos, puede ver los procesos de la gracia. Y entonces la yerurea lleva la gracia, pero mojeo y camiseta. No yapoy lleva. Entonces, si no mojamos camiseta, si no nos esforzamos, si no luchamos, no podemos ver la gracia de Dios que actúa en nosotros. No podemos, absolutamente. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser un upapere lleva. O sea, una cosa así muy de barniz. Y andego a ver la ñamañaina es en el proceso un encarnarse paso a paso. Pero el coagina ñande ya es chape, ñande ñamañá, lleva entonces paso a paso ya es en. Apeya ñande ñañe pues no lleva. Ñañamindu ya es ya lleurea y ve ñande yarabe.
vale que tú ome ñande hape ñande llame etalle ya pota hinape ñandere coe puajo. Es la gracia entonces que se demuestra aquí y que actúa directamente en nosotros. Por eso, queridos amigos, desde el aspecto antropológico es demasiado importante, ¿verdad? Todo lo que nos va diciendo. Del aspecto antropológico nosotros podemos entender que el hombre tiene una acción, pero importantísima, dentro de la realización de un milagro. Tiene una acción así que está representada en la persona y en la acción de los sirvientes, porque acuérdalo ya por la proceso. El hecho de que los sirvientes sepan de dónde viene el vino establece entonces esta dialéctica, decimos, histórica entre la Torá externa y la revelación interior del Espíritu. Porque aquí obedecemos lo que Dios nos pide, apear los mandamientos, apear la Torá, lleva. Pero lo que viene como resultado, a la utajina como consecuencia de esta obediencia, es decir, el accionar interior dentro del hombre por el neuma, por el espíritu, este milagro que comprende entonces, queridos amigos, esta fuerza que transforma, porque es la fuerza de Dios, es el neuma, es el espíritu, el ruaj. Upeala reya popariré, peñan de yaro yerurande en la Torá, en la ley, tendremos como resultado un cambiamiento, un cambio, ¿verdad?, espiritual. Es lo mismo, ¿verdad?, cuando aparece, queridos amigos, en la transfiguración del Señor, dice que aparece Moisés y Elías, la ley y los profetas. Pero después, en un momento, cuando descubrimos y decimos que Jesús quedó solo, es como decir, la ley y la Torá, entonces ahora, la ley y los profetas, ahora entonces ya cumplieron su misión. Yande ella imagina curipe, yande yaro yeraco, yande yamomboma, todo lo que es simplemente muletas que nos ayudan a nosotros a caminar según los preceptos del Señor. Añandella batata, añandella batata, añandeñoña batata, porque añandella recoma veñande apetume las verdades, el emuná de lo que Dios nos está pidiendo, de cómo vamos a realizarnos y hacer nuestro camino de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Éxodo. Tal vez conoces esta historia. Moisés confronta a Faraón, hay unas plagas y Dios rescata a los israelitas de Egipto. Claro, pero hay más. El camino de salida de la esclavitud es solo la primera parte de un patrón mayor. Luego viene el camino a través del desierto y después el camino de entrada a la tierra prometida. Estas tres partes forman la historia del camino del Éxodo. Bien, vamos a verlo. Primero está el camino de salida de la esclavitud. Exacto, la parte que todo el mundo conoce. Faraón es un amo muy duro que aplasta a los israelitas hasta el polvo de la muerte. Así que Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón para que deje ir al pueblo. Y al salir, se encuentran con lo que pareciera ser una muralla imposible, un mar de aguas que bloquea su camino. Parece ser el final del camino. Así es, pero el camino de salida de la esclavitud frecuentemente significa atravesar lo que se parece a la muerte.
En realidad, Dios lo convierte en un camino hacia la vida. Pero todavía no están a salvo. Del otro lado de las aguas está el desierto. Desolado, duro y peligroso. Y eso nos lleva a la segunda parte del patrón. Dios los guía por el camino a través del desierto y provee para las necesidades de Israel. Aunque no en la manera o en el tiempo que ellos hubieran preferido. Así es. En el desierto deberán aprender a confiar en Dios y a vivir por su palabra y su pan cotidiano, aun cuando las cosas se sientan imposibles y sin esperanza. Y esto abre el camino de entrada. Sí, el camino de entrada a la tierra prometida, llena de bondad, donde pueden vivir como libres y compartir la bendición de Dios a todo el mundo. Bien. Puedo ver las tres partes, el camino de salida, el camino a través y el camino de entrada. Pero no hemos terminado. Cuando Israel entra en la tierra, este patrón del Éxodo inicia otra vez, como una melodía que se repite. ¿Qué quieres decir? Pues se encuentran enfrentando nuevas amenazas de violencia y opresión constantemente. Y para confrontar estos nuevos enemigos similares a Faraón, Dios levanta nuevos líderes similares a Moisés, que rescatan al pueblo y los sacan de la esclavitud a la libertad. También vemos historias de cómo la confianza en Dios de estos líderes es probada en situaciones de peligro y a veces hasta en desiertos. Cuando estas crisis se resuelven, Dios suele traer un tiempo de paz y abundancia en la tierra. Así que este patrón del éxodo, del camino de salida, travesía y entrada, está entrelazado en toda la historia de Israel. Sí, pero las cosas dan un giro trágico. Los opresores resultaron ser no solo los líderes extranjeros, sino que los mismos reyes de Israel explotaron a su propio pueblo. Así que Dios permitió que el rey más grande y similar a Faraón, el rey de Babilonia, los conquistara y esclavizara. Los saca de su tierra. Después de haber pasado por tanto, vuelven al punto de partida. Pero aún aquí, los profetas de Israel veían el patrón del éxodo en acción. Anunciaron la esperanza de un nuevo redentor y de un nuevo camino de salida. El profeta Isaías dijo que Dios vendría a guiar a su pueblo por un nuevo camino, a través del desierto que traería una nueva era de libertad y abundancia para Israel y para todo el mundo. Pero una vez que Israel regresa a la tierra, esa libertad y bendición abundante nunca se materializa por completo. Exacto. Así que se encuentran esperando un redentor. Y eso nos trae a la historia de Jesús. Muchos de los que siguen a Jesús empiezan a anhelar que Él los saque de la esclavitud a Roma y de la corrupción de sus líderes religiosos. Pero Jesús sabe que el camino de salida no tiene solo que ver con ser librados de líderes o gobiernos corruptos. Él enseñó que la humanidad está esclavizada por un faraón más sutil y siniestro que ha cautivado nuestros deseos, corrompido nuestro mundo y que nos lleva a la muerte. Jesús vino a liberarnos de esa esclavitud. ¿Y cómo lo hace? De una manera sorprendente. Jesús entra en las aguas caóticas de la misma muerte para abrir un camino a quien quiera la verdadera libertad. El camino de salida. Exacto. Esa es la razón por la que los primeros seguidores de Jesús llamaron a su movimiento El Camino. Ellos se bautizaban en agua como símbolo de que estaban siguiendo a Jesús en el camino de salida de la esclavitud de la muerte. Ok, pero en el patrón del éxodo, luego del camino de salida, viene el desierto. Y ahí es donde estamos hoy, atravesando un mundo que se siente oscuro y sin esperanza. Pero los seguidores de Jesús confían en que Dios los guiará y proveerá para sus necesidades, y que estará con ellos en todas sus pruebas. Y el fin de todo este tiempo de espera y de pruebas es el camino de entrada, ¿cierto? Así es. Y esta vez entraremos a una tierra prometida cósmica, donde todo será hecho nuevo. ¿Todo será hecho nuevo? Pues Jesús lo describió como un renacer cósmico, o como la reunión del cielo y la tierra, donde todas las relaciones se unificarán en amor, gozo y paz. Esta es la tierra prometida suprema. O sea, que la historia del Éxodo trata de mucho más que Moisés e Israel. Sí, también es nuestra historia. Y Jesús mismo es el camino de salida, el camino a través y el camino de entrada. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 2 de San Juan, el versículo 9, cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores sí que sabían porque habían sacado el agua, se dirige al novio. Y bueno, aquí las palabras claves, una de ellas, queridos amigos, es la palabra probar. Esto decimos ta'am, es la probar en hebreo, experimentar, gustar. Tenemos que ir más allá, entonces el catar nomás desde afuera como hace el maestro Sad, sino que el gustar y experimentar quiere decir también discernir, queridos amigos, discernir. Siempre en la Biblia la palabra ta'am une lo sensorial con lo espiritual. Llegar a entender, a discernir, ta'am. Entonces gustad y vean qué bueno es el Señor, el ta'am. Experimenten, gusten y experimenten, vean qué bueno es el Señor, ¿verdad? Entonces, en la teología, el conocimiento de Dios pasa por la experiencia interior, no por un análisis externo. No por un análisis externo. Está la gente, mi hija mío, criticada y cualquier cosa, vos tenés que ser así, vos país tenés que ser así, vos país sos un político, vos que esto y que aquello. Un mío falta yo la ta'an. Experimentar iré. O poco de Ñande Yara, o pebega tu tandela, reñi ere verdaderamente lo que significa la presencia de Dios. Primero, en nosotros mismos. Segundo, en el otro. Upeañande el ta'an, ¿saben cómo, queridos hermanos, que tenemos que decir nosotros? Upea que dice, eike ibirebe. Humindo esa cuaya lleva, y que quieren defender, ¿verdad? A toda costa, ¿verdad? Ciertas situaciones de injusticias que existen en la sociedad contra los hermanos. O falta llegar a la ta'an. Va a decir la ta'an. Hando esa cuaya, tena do esa cuase. Y pide atama, mía. Y pide atama. Entonces no le interesa el hermano. Y él piensa, she. Hay cuaveñan de yara, she juveñan de she. Aumía, dorecoi la ta'am. O falta llegar la oikela hapisha pirebe lleva. Umiao, cuando la pisha cuandi, tejona e visita lleva. Tejo de visitar la gente de contenido. Tejo. Solamente que vive dentro de su algodoncito y solamente que de bienes que también no son los bienes bien ganados, ¿verdad? Entonces, claro, falta la ta'am, porque ande que la ibirebe, ande cuase o imba ebe o isiuga, reñi ebaita o yesega, con amboria jugatura o lo que sea. Pues ereta hoy con no va a poseer hoy ereta y pues. Así que, queridos hermanos, es demasiado importante, ¿verdad? Esta palabra
que es tan interesante y tan simple, ¿verdad? Y Keipirebe dice, es una experiencia interior, no es un análisis que yo hago de la realidad externamente. Externamente, como se suele decir, el papel aguanta todo, pero entrar verdaderamente en lo esencial y lo fundamental es muy, muy, muy diferente, queridos amigos, porque primero entonces piel a piel, muchas veces la resoluciona, porque son situaciones de injusticia, ¿verdad? Ella es la yapota, ¿verdad? Claro que eso no te va a desanimar, pero te da pena y te da lástima. Bueno, entonces aquí justamente el creyente sabe porque ha probado la gracia, sabe porque ha experimentado esa presencia de Dios en ese hermano que está a tu lado. Pero esto no es solamente para el momento de tristeza, o de pobreza, o de dificultades, sino que el ta'am es una experiencia y que Beibirebe también para las alegrías, también para un encuentro de regocijo, ¿verdad? Por un triunfo de esa persona, por un triunfo de ese hermano. Hay una segunda palabra que es el convertir, el transformar, ¿verdad? Raíz que significa cambiar, que significa el mur. Mur quiere decir eso, cambiar, mur. Y este es el famoso metabalo, de ahí viene metabolismo, ¿viste? Un cambiamiento, metabalo, ¿verdad? Griego, y entonces significa el cambio del agua en vino, cambia, metabalo. ¿Y qué significa esto? Y esto es cambiar la ley simplemente de la razón, por esa ley del amor, por esa ley de Eikeibirebe, por esa ley de un acompañamiento, por esa ley de mucha sensibilidad, ¿verdad? De obediencia, de transformación, de una vasija llena de gracia ahora, ¿verdad? El esfuerzo humano llenó el agua y ahora se convierte en vino. Anticipa entonces el misterio de la encarnación. Anticipa el verbo que asume lo humano para divinizarlo. Queridos amigos, todo esto nos enseña muchas cosas. Primero, que la revelación es silenciosa. Ya Macuria lleva a Dios, nos hace grandes. Grande bomba ñembopúa lleva. Después los humildes, es decir, los servidores son los que saben el origen. Porque el que ve y virebe, y la razonada y catar nomás algo. Por lo tanto, también esto nos lleva a entender que la fe es experiencia. Repocuana, areíana, vengan y lo verán. Y ante ya es Samaguri, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 35 en adelante. El seguimiento de Jesús es venga y lo verán. Y esto produce la transformación interior. En la medida en que nosotros experimentamos, queridos amigos, Yapocoa lleva la necesidad del hermano, ahí recién podemos transformarnos. Si no, ya yapota teoría. Ya ñemonguetata ya eta datos de lo que es la realidad, pero hasta ahí nomás. Pero gran cosa de ella hay como transformación. Y por último, el testimonio sin protagonismo. Hay que testimoniar, queridos amigos, pero no porque yo quiero la tapananá aquí o bomba o no sé. Pero para hoy lleva banda hoy a ver todo anunciarla, se abre la página esto o aquello, se la llevó a la milagro. No. El testimonio, queridos amigos, es un testimonio sin ningún lata paraná, sin ningún protagonismo. Muy bien, les dejo la bendición por el día de hoy, que el Señor nos bendiga, nos proteja como siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.